Curso de Gobierno de Riesgos y Desigualdad, Maestría en Gobierno. Estamos con la sesión 1, Prolegómeno, los naturalismos en la modernidad. Nuestro primer trabajo va a consistir en analizar lo que, junto con Philippe Descola, cabe llamar el naturalismo moderno, es decir, la visión del mundo asociada a la modernidad, en particular a la modernidad capitalista, por supuesto, pero el pensamiento moderno en su conjunto. Está asociado este análisis en particular al artículo que les mandé a leer, que es un artículo de mi autoría, cuyas reflexiones están sintetizadas en las tablas que se encuentran en dicho artículo. Y nos vamos a dedicar en este primer momento en describir y analizar más en detalle la primera tabla, que tiene como objetivo una descripción del tratamiento de la dualidad naturaleza-sociedad en la modernidad capitalista. Por supuesto, esta división no es una división universal, es una división que está social e históricamente situada, pero es importante recordar una serie de lineamientos y aspectos más de orden epistemológicos y filosóficos en general. Nos vamos a interesar en una tabla en particular, solamente la tabla A, en la cual me voy a detener un rato para intentar explicarles cuál ha sido el esfuerzo de clasificación y de identificación, lo que podemos llamar las concepciones de la naturaleza que han existido o coexistido en la modernidad hasta la fecha. El título de la diapositiva es Concepciones de la naturaleza y ecologismos en el naturalismo moderno, puesto entre comillas. Bueno, el concepto de naturalismo moderno viene de un autor francés, un antropólogo que se llama Philippe Descola, quien propuso que hay una visión del mundo específica de la modernidad que consiste en esa separación entre naturaleza y sociedad. Esa separación entre naturaleza y sociedad, dos conceptos que nosotros tenemos, para decirlo así, naturalizados, no es una separación que es universal. De hecho, existen sociedades atravesadas por cosmovisiones no modernas que hasta la fecha, consciente o inconscientemente, no avalan esta separación, esta división, esta compartimentalización del mundo en dos ámbitos, el uno siendo la sociedad o las sociedades humanas y el otro siendo la naturaleza, o en otros términos, el uno siendo la cultura, el mundo de la cultura humana, y el otro siendo el mundo de la naturaleza, el mundo natural. Sin embargo, esa división entre sociedad y naturaleza se encuentra en los fundamentos del pensamiento moderno, incluso de la construcción de la ciencia moderna occidental. Entonces, esa tabla representa realmente varias tendencias que han coexistido de cómo se organizan estos dos polos, naturaleza por una parte, sociedad por otra parte, dentro del naturalismo, el llamado naturalismo moderno. Y es un esfuerzo que he construido en base a una serie de autores. Ustedes pueden encontrar las referencias en el artículo que consta entre las lecturas. Básicamente está Noel Castry, que es un geógrafo inglés. Está el mismo Philippe Descola. Está otros autores, otro que se llama Ted Benton, otro autor que se llama Neil Smith. Bueno, una serie de autores y muchos otros que me han permitido llevar a cabo este esfuerzo de clasificación de las concepciones de la naturaleza que existen o coexisten en la modernidad occidental. Y bueno, en primer lugar lo que podemos decir es que dentro del pensamiento moderno, de la modernidad occidental, lo que tenemos son dos grandes divisiones, o dos grandes concepciones de la relación que se instala entre
sociedad y naturaleza. Tenemos por una parte lo que he propuesto llamar el naturalismo dialéctico y por otra parte lo que he propuesto llamar el naturalismo bipolar. Les dejo un poco de lado los significados de lo que he llamado las dimensiones, lo que consta en la primera columna. Podremos volver a el sentido, las definiciones de los conceptos tanto de ontología, de ética, de metafísica. Concentrémonos un poco en lo que dicen cada una de las dos columnas asociadas, la una al naturalismo dialéctico, la otra al naturalismo bipolar. En cuanto al naturalismo dialéctico, vemos que hay una concepción de la relación entre naturaleza y sociedad que implica una codeterminación, una coevolución de estos dos entes. En otros términos, lo que son hoy las sociedades humanas, lo que es hoy la naturaleza, son la resultante de un proceso permanente de interacción, de codeterminación y coevolución. De tal manera que ya no sabemos mucho qué parte de la naturaleza ha sido construida o producida por el ser humano, qué parte del ser humano es determinado por fenómenos naturales, y tenemos una imbricación tal que sociedad y naturaleza son dos entes completamente indisociables. En cambio, la visión de la naturaleza según el naturalismo bipolar consiste en ver a la naturaleza y la sociedad como dos entes en gran medida autónomas, herméticas y separadas. Es, dicho de paso, la concepción dominante en el mundo en general y en particular en la modernidad occidental. Es una concepción que tiende a ver a las sociedades humanas aquí o en un lado y a ver la naturaleza como algo que se encuentra allá. Por supuesto que estas dos entes están en interacción, pero de algún modo están en interacción a distancia. Y claro, al contrario de la visión que propone el naturalismo dialéctico, la naturaleza, en esa visión del naturalismo bipolar, es concebida como un ente universal, es decir, la naturaleza es la misma para todo el mundo en todas partes, y es una naturaleza ahistórica, cuando para el naturalismo dialéctico la naturaleza es la resultante de un proceso histórico de coevolución y codeterminación entre sociedad y naturaleza. Entonces ustedes pueden ver que estas dos concepciones marcan dos visiones bien diferentes, y por supuesto al marcar dos visiones bien diferentes van a la poste desembocar en concepciones, ideas y proyectos políticos distintos. En cuanto a la segunda línea de la tabla, refiere a lo que he llamado la dimensión ética. En pocas palabras, es desde el punto de vista de las sociedades humanas frente a la naturaleza, ¿qué hay que hacer? Desde las sociedades humanas, ¿cómo hay que comportarse frente a la naturaleza? Pues el naturalismo dialéctico va a tener esa visión que implica una necesidad de dominio de la naturaleza. Por eso es que se la llama prometeica. En cambio, dentro del naturalismo bipolar vamos a tener dos tendencias. Una tendencia va a ser una tendencia conservadora, que va a plantear la necesidad de cuidar, de proteger a la naturaleza e incluso, si es que es necesario, de evitar el contacto con esta. Y vamos a tener otra tendencia dentro de este mismo naturalismo bipolar, que también va a ser una visión prometeica, es decir,
un imperativo de dominio, de control de la naturaleza. La tercera línea de la tabla tiene que ver con lo que he llamado la dimensión metafísica. En pocas palabras es, de dónde viene lo que nos impone la naturaleza. Y para el naturalismo dialéctico, en realidad no existe una naturaleza absoluta. Claro, porque ya que la naturaleza es la resultante de un proceso histórico de interacción con las sociedades humanas, en realidad la naturaleza en una buena medida se va a construir en el marco de este proceso coevolutivo codeterminado. En cambio, en el naturalismo bipolar va a haber una tendencia en considerar que la naturaleza es trascendente, es decir, que desde el exterior existe una serie de leyes, si quieren, universales, incambiables, inamovibles, y que van a terminar determinando pues la condición de las sociedades humanas y la condición de los individuos humanos también. Entonces, la conjunción de estas tres dimensiones, ontológica, ética y metafísica, desemboca en tres grandes visiones que están resaltadas con colores. La primera visión es la visión social construccionista, la segunda visión es una visión conservadora y la tercera visión es una visión tecnocentrista. Y mi propuesta es que estas tres visiones son la base de el pensamiento moderno occidental frente a la naturaleza hoy en día y determinan en gran medida luego las ideas políticas, los proyectos políticos y cómo políticamente las sociedades humanas se sitúan frente a la problemática ambiental. Entonces, el social construccionismo en breve es de inspiración marxista. Entonces, más bien, este social construccionismo va a apuntar en prioridad dentro de esta codeterminación y coevolución entre sociedades y naturaleza hacia un equilibrio, una armonía entre sociedad y naturaleza que permita una distribución la más igual posible de las riquezas que incluso podemos aprovechar a partir de la naturaleza como sociedades humanas. La visión tecnocentrista es una visión que, a pesar de plantear la superación de los eventuales límites naturales, el imperativo de dominar a la naturaleza, no se va a interesar mucho en la igualdad de repartición de lo que nos provee la naturaleza como ventajas. Más bien va a estar enfocada a la innovación, al progreso y está bastante asociada a el imperativo de la acumulación capitalista. Y claro, va a invocar la necesidad de recurrir a la tecnología de manera sistemática para maximizar el bienestar de la humanidad. Y entre estas dos tendencias, que ya pueden ver que de algún modo están asociadas a ideas políticas hasta hoy vigentes, ¿ya? El progresismo de izquierda asociado un poco más al social construccionismo, el liberalismo económico más asociado al tecnocentrismo. Bueno, entre estas dos tendencias vamos a encontrar una visión conservadora, que es una visión conservadora desde el punto de vista de la conservación del orden que rige la relación entre naturaleza y sociedad. Y la propuesta es que, por supuesto, el ecologismo en su conjunto es heredero de esa visión conservadora. Y bueno, pongo una última línea en la tabla que se refiere a la concepción que van a tener cada una de estas visiones
respecto de los eventuales límites que impone la naturaleza a la acción humana. El social construccionismo va a plantear que siempre va a ser posible superar eventuales restricciones impuestas por la naturaleza. Ya que la naturaleza es históricamente determinada, siempre las sociedades van a poder readecuarse en términos de organización socioeconómica, por ejemplo, para superar eventuales límites que puede imponer la naturaleza. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver unas tendencias utópicas de algún modo, ¿sí? Y por eso es que es muy compatible con un proyecto más socialista. Del otro lado tenemos asociado al tecnocentrismo una concepción de los eventuales límites a la acción humana que implica un reconocimiento de una serie de límites a la acción humana, pero hay un gran optimismo en cuanto a la capacidad de las sociedades humanas, gracias a su innovación, a siempre su creatividad, a superar cualquier restricción o cualquier límite que nos va a imponer la naturaleza sobre nuestras acciones como seres humanos. Entonces, ven que también por ese lado hay unas ciertas tendencias utópicas. Y del lado del social construccionismo, tanto como del lado tecnocentrismo, tenemos unas tendencias utópicas que tienden a considerar que las sociedades humanas, los seres humanos, siempre vamos a ser capaces de adecuarnos a cualquiera de los límites que posiblemente nos impone la naturaleza. Y para terminar vamos a tener en el centro la tendencia conservadora, asociada en gran medida al pensamiento ecologista, que va a plantear que, en cambio, y al contrario de las dos otras tendencias, existen una serie de características inalterables que van a limitar y determinar la acción humana, y que no podemos ir más allá de ciertos puntos en términos de nuestra acción. Entonces, con eso concluyo la presentación de esta serie de aspectos asociados a la visión o las visiones que coexisten de la relación entre sociedad y naturaleza dentro del llamado naturalismo moderno, o si quieren, en el seno de la modernidad en su conjunto.